Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Bienvenidos al Muro de los Campeones, un podcast más. Vamos a hablar de uno de los pilotos campeones del mundo. Hoy hablamos de un superviviente que supo construirse a sí mismo y a su propia carrera. En un mundo de pilotos europeos, Mario Andretti, campeón del mundo de la Fórmula 1 en el 78, impregnó el purista y sofisticado mundo de la Fórmula 1 de vientos yanquis. Simboliza como nadie lo que representa en Estados Unidos el sueño americano, huido junto al resto de la familia, de su Italia natal debido a la Segunda Guerra Mundial. Emigró a Pensilvania, enamorado del motor, de Monza, de los primeros pilotos de la Fórmula 1 como Fangio Ascari, un hombre entre dos aguas, la Indy, que ganó en 4 ocasiones, la Fórmula 1, donde coincidió con el gran Colin Chapman, y con el que probablemente haya sido uno de los mejores coches y más revolucionarios monoplazas que han pisado los circuitos de este deporte, el Lotus 78. Ganó su primera carrera con Ferrari, en la que sería su primera victoria, pero ya no ganó más con la escudería del cabalino rampante. Sus negocios en América frenaron sus títulos, porque yo creo que pudieron ser más. Salvador Méndez, ¿qué tal? ¿Pudieron ser más? ¿Qué tal, Lucía? Pues hablamos de la personificación del sueño americano. Totalmente, de acuerdo. Un niño que huyó de la guerra con su familia y que siempre tuvo en la cabeza un sueño, el convertirse en pilotar uno de aquellos coches que llevaba alguien que para él era su inspiración, Ascari, que precisamente muere en Monza en el año 55, cuando su familia emigra a Estados Unidos en busca de una tierra mejor que aquella Europa de posguerra, donde las cosas se complicaban para unos refugiados como ellos. Cuando hablamos en el podcast de Michael Schumacher de cómo Michael corre en Spa con un pequeño engaño, porque le preguntan ¿y conoces el circuito? Y él dice que sí, lo conoce pero no lo ha corrido. Mario Andretti, y su hermano gemelo Aldo hacen algo parecido. Ellos se meten a esto de las carreras a las espaldas de su padre, no teniendo la edad permitida, que en Estados Unidos son los 21 años, hasta que uno de ellos, Aldo, tiene un accidente terrible. Sí, un accidente y que deja de competir para siempre, pero Mario continúa y continúa en unos trazados realmente peligrosos, como eran los óvalos de tierra, que es donde empiezan a correr, hasta que Mario logra una reputación, o una muy buena reputación, que le permite dar el salto a las pistas grandes en Estados Unidos. Cuando aterriza en la Fórmula 1, porque conoce a Colin Chapman y le ofrece pilotar, ya es un hombre muy conocido en Estados Unidos, con una trayectoria. Y hablamos de un piloto que ha corrido durante casi 30 años la famosa carrera de las 500 millas de Indianápolis, que solo ha ganado una vez, pero que esté 30 años corriendo en las 500 millas... Eso es pasión, ¿no? Eso es mucha pasión, mucha pasión. Arranca en el 65 y la última vez que disputa es en el 94, con la excepción del 79, ha corrido todos los años, algo que me parece realmente fascinante. Para los que somos más amantes de la Fórmula 1 y no tenemos tan cerca las carreras de Estados Unidos, nos suena un poco lejano Mario Andretti, pero es un hombre que ha llegado y se ha convertido en campeón. Sí. Y posiblemente haya podido lograr mucho más, pero Mario tenía una muy lucrativa carrera en Estados Unidos y no estaba dispuesto a dejarla por las buenas. Cuando Colin Chapman le ofrece venirse a la Fórmula 1, le dice sí, pero si no me interrumpe mi camino en la USAC, donde ha sido varias veces campeón. Y aceptan. De hecho, debuta en el 71 con Ferrari, ganando ese Gran Premio de Sudáfrica, su primera victoria, algo que además me lo comentabas fuera de micrófono. Han conseguido muy pocos pilotos a lo largo de la historia, pilotos que en su primera carrera con Ferrari hayan ganado. Mansell, Fernando Alonso, son grandes nombres de la Fórmula 1, pero a partir de ahí gana y vuelve a cruzar el charco para irse a su Indy, que era su casa. Sí, se te ha quedado uno, y es Kimi Raikkonen. Bueno, claro, Raikkonen, que fue el último que le dio el título a la escudería. Y son los únicos que han logrado
en su debut con Ferrari ganara. Eso da indicación del potencial que tenía este hombre. ¿Tú crees es más honorable cuando hablábamos, lo hacíamos con el piloto brasileño, decías, es que él se fue con su hermano, ¿no? Fittipaldi. Él se fue con su hermano. No me gusta, no estoy de acuerdo. Dejó una carrera muy prometedora, también venía con el Lotus, por irse con un proyecto que no tenía futuro. En este caso, Mario Andretti sabe que podía haber ganado, porque solamente participaba 3, 4 carreras, con lo cual no puntuaba lo suficiente como para ser un candidato al Mundial. Y él seguía con sus negocios. Es más honorable irse al otro lado del charco para hacer cumplir sus negocios, es decir, su bolsillo, o hacerlo como hizo Fittipaldi, de llevar a cabo, construir un sueño con su hermano, con la familia. Yo ya sé lo que te opinas, pero quiero que me lo cuentes. Yo que soy un tío mucho más racional en eso, o pragmático, yo estoy de acuerdo con Andretti y para nada de acuerdo con Fittipaldi, ese sueño romántico que se le pasó por la cabeza. Pero al final, Mario, está entre dos aguas. Es verdad que triunfa en la Indy, no lo hace en la Fórmula 1, pero... Bueno, alguien que llega para participar en unas pocas carreras y se lleva un campeonato del mundo... sí, bueno, henchido se tiene que ir, ¿no? Como diciendo, vengo 3 días y ya lo gano. ¿Qué hacéis vosotros que lleváis aquí 10 años corriendo todos los fines de semana, ¿no? Yo creo que ha dejado su nombre escrito. Creo que es... Creo que Andretti, el tema pasional por la Fórmula 1, luego le puede el tema negocios y su carrera en Estados Unidos, donde es uno de los grandes. Es más desconocido en Europa, pero en Estados Unidos es uno de los grandes del motor a nivel mundial. Y se lo ha ganado con todas las de la ley. Es decir, inicia en los óvalos de tierra, donde las probabilidades de que tengas un accidente, como le pasó a su hermano, son enormes en aquellos tiempos. Muchos pilotos morían en aquellas carreras. Eran carreras muy de cuerpo a cuerpo, donde había que poner toda la carne en el asador, donde había que meter el coche a lo loco. Los codos, había que sacar codos, ¿no? Y el tema de la Fórmula 1 es porque en sus primeros años, cuando se van a Lucca y conoce las primeras carreras de motor y demás, y luego ve la Fórmula 1 en Monza y se queda fascinado, yo creo que esa espinita de pequeño que le quedaba, y se le abre la oportunidad de venir a Europa y competir en Fórmula 1, creo que ahí la aprovecha. Pero luego, racionalmente, tiene un negocio mucho más lucrativo en Estados Unidos de las posibilidades que tiene la Fórmula 1. Yo creo que es una buena decisión, así como la de Fittipaldi, creo que estropea su carrera. La de Andretti, ¿podría haber conseguido algún campeonato más? Posiblemente. ¿Le interesa? No, ya se ha sacado la espinita. No le es rentable. Claro, ha corrido en Monza, ha corrido para Ferrari, ha ganado carrera, gana también un título, 1978, y fíjate lo que he conseguido, lo que me encontré el otro día, es una de estas joyas sonoras que nos encanta a los periodistas compartirlo con la audiencia, porque la verdad es que merece la pena. Fórmula 1 en el circuito del Jarama. 2 días antes de la carrera, los entrenamientos ya pueden ser definitivos. La parrilla de salida quedará formada por los 24 coches que hayan obtenido los mejores tiempos. Emilio Villota, el único piloto español, no pudo clasificarse. Más de 80.000 personas se dieron cita en el circuito para presenciar junto a sus majestades los reyes de España el 24 Gran Premio. Este año, el vencedor ha sido Mario Andretti con Lotus, seguido de su compañero de equipo, Ronnie Peterson. Con esta victoria, Andretti se sitúa en la cabeza de la clasificación para el campeonato mundial. Fíjate, menudo audio en el Jarama que muchos de nosotros, de nuestro entorno, hemos oído a ver. Gana ese año en el Gran Premio de España, gana el Mundial, pero de una forma un poco trágica, ¿no? Gana en España. No, creo que termina tercero. No, gana en España, lo dice el señor del Nodo. Uy,
Sí, lo dice el señor de Nodo, ese día gana y además deja enfilado el Mundial, es en el 78. Sí, vale. Este audio es del 78. Es que estaba pensando en el 71, si no recuerdo mal, pero no ganó, que termina tercero. Sí. Y él escribió, hubiese preferido no ganar ese año el Mundial en el 78 y que mi compañero de equipo estuviera vivo, ¿no? Fue un poco tremendo. También era la época en la que era correr o morir, morir o ganar, ¿no? No había muchas más opciones. Hablamos de una época en Fórmula 1 y en las carreras de motor en general donde mueren muchos pilotos y es algo que... No sé si decir que entra dentro de lo normal, pero sí que es muy frecuente. Y lo hablábamos cuando hablábamos de Fittipaldi, que le toca echarse el equipo a la espalda porque el equipo termina devastado por ese accidente donde fallece Rindt y que luego termina ganando el título a título póstumo porque... hablamos de esos años, ¿no? Donde subirse a un coche no es lo que ocurre en la actualidad, o aunque no hablemos tanto de actualidad, la FIA ha hecho un trabajo espectacular hablando de seguridad, y que permite que no hablemos aunque hablemos de accidentes, que las consecuencias no sean para nada lo que eran en estos años, donde accidentes mucho menos graves terminaban con la muerte del piloto. Claro, pero ¿qué sistemas de seguridad tenían los coches? Ahora decíamos, ese coche Lotus, ese Chapman, que yo creo que fue un visionario, empezamos a ver sistemas de suspensión, empezamos a escuchar ese efecto suelo, es decir, hay una revolución tecnológica dentro de la Fórmula 1, también a nivel de seguridad, pero se dan cuenta según se van matando los pilotos. Es decir, oye, esto lo tenemos que resolver, no podemos salir o sacarles a la pista sin ningún tipo, ¿no?, de garantía. Yo creo que es más una consecuencia de la mejora tecnológica de los coches para poder correr mejor que propiamente de las medidas, ¿no? Las medidas llegarán unos pocos años más tarde, donde sí empezamos a hablar puramente de seguridad en esos coches. Pero al principio es más una consecuencia de mejorar los coches para que los coches vayan mejor en pista, lo que permite a los pilotos controlarlo mucho más y, por tanto, aunque cometan un error, poder seguir controlando el coche o evitar que realmente te mates contra las barreras. Bueno, pues eso es lo que ocurría entonces. Decías, qué famoso es este señor, este piloto, Mario Andretti, un campeón del mundo de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Yo creo que no somos conscientes del alcance del potencial de este hombre. Y fíjense ustedes, es una cara muy reconocible, es una cara que es un reclamo para los estadounidenses. Les vamos a poner un trocito de un audio que hay que verlo, búsquenlo, porque no tiene desperdicio, se pierde lo visual, pero escuchen un poquito, a ver si consiguen identificar quién es la persona que habla al inicio de este corte. Escuchen. Es un señor que sale de su despacho, que baja por un gran rascacielos hasta una calle de la Gran Manzana de Nueva York, y ahí se encuentra. ¿Les suena, no? Sí. Es el gran, bueno, no voy a decir el gran, es Donald Trump. Donald Trump. Y es un vídeo en el que le pide que por favor le traigan al mejor piloto del mundo y de todos los tiempos. Y abajo le está esperando Mario Andretti en un biplaza. Y es brutal. Impresionante, realmente impresionante. Eso nos ayuda a entender la magnitud del gran piloto que es Mario Andretti, de todo lo que ha conseguido, y por eso hablábamos al principio de la encarnación del sueño americano. Es que es la encarnación del sueño americano. Un niño que huye con su familia de la Europa de posguerra y llega a su país de adopción y triunfa, pero triunfa a lo grande.
a lo grande. Y posiblemente esa imagen de ver a Andretti llegar con ese biplaza para que Donald Trump se suba, y darle un paseo por las calles de Nueva York, es brutal. Quizás encarna lo grande de su figura, ¿no? Que va a trascender mucho más allá. Ha entrado en el muro de la fama del motor, creo que a principios de los 2000 lo incorporaron, y es uno de los grandes. En la Fórmula 1, a pesar de tener un campeonato, no es que pasase más desapercibido, pero sí que está lejos de grandes nombres de la Fórmula 1, porque esa combinación entre estar con un pie a un lado del Atlántico y con un pie en otro le ha llevado a que pase un poco más diluido por la Fórmula 1, pero desde luego es uno de los grandes pilotos de todos los tiempos. Y yo creo que fue la persona que más ayudó a Fernando Alonso en su escapada a la Indy y a la preparación de las 500 millas. Incluso cuando Lewis Hamilton criticó un poco esa necesidad de Fernando de probar en otras categorías, que desmereció la competición americana, le vino a traer o a dar una pequeña colleja como diciendo, antes de criticar nada debería usted saber dónde se está metiendo o de qué disciplina estamos hablando, ¿no? Pero fue el gran embajador de Fernando Alonso en la Indy. Sí, sí. Hay que tener en cuenta que Andretti, no solo el paso por la parte de Estados Unidos y la parte de Fórmula 1, también compitió en Le Mans, aunque bueno, su mejor posición fue un segundo puesto, pero también participó 8 veces en Le Mans. Eso nos da idea de un piloto con una versatilidad. Se le quedó pendiente, lo de Le Mans. Sí, se le quedó pendiente, sí, es verdad. Sí, sí. Pero un hombre tan prolífico en su carrera, que ha participado en tantos campeonatos, que hablábamos, 30 años en las 500 millas de Indianápolis. Es que eso es, me parece realmente alucinante. Esa carrera es realmente dura. Son 500 millas, que se dice pronto, pero son 500 millas que hay que recorrer en un óvalo con... Primero hay que clasificarse, porque hay un montón de sesiones previas en las que caen muchísimos equipos y monoplazas, o las mecánicas de las mismas no llegan hasta ese día, ¿no? Hasta el día de la carrera. Entonces, eso da idea del gran piloto que es Mario Andretti. Y la suerte que tenemos de que siga ahí, porque sigue empujando el mundo del motor, sigue apostando por el mundo del motor, sus negocios todos están relacionados con el mundo del motor, y sigue pujando porque pilotos, lo que hablamos de Fernando Alonso, conocidos en otras disciplinas, salgan de ese círculo pequeñito que es y se vayan a otros campeonatos donde pueden hacer otras cosas o donde pueden continuar su carrera, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver a la gente que no termina triunfando en la Fórmula 1 irse a la DTM alemana. Bueno, no quiero desmerecer ese campeonato, pero bueno, tampoco es... Bueno, siempre hay categorías y categorías, ¿no? Claro. Quiero decir, la Fórmula 1 siempre se le ha conocido como la máxima expresión de la tecnología y la vanguardia en el mundo de la automoción, en el deporte. Y muchas de las tecnologías lo han revertido al mercado, y además es una publicidad que yo creo que ninguna otra, ni siquiera... que me disculpen los americanos, ni siquiera la Indy sabe vender tan bien el coche y tan bien su circo. Esta forma es más familiar, es más doméstico. Hablamos de coches con una tecnología completamente diferente, mientras la Fórmula 1, la pérdida de un aletín, un end plate, que provoca que tengas turbulencias en el coche, que ya no puedas pilotarlo del mismo modo, que el paso por curva no sea el mismo. En el otro te tienes que estar preparado para eso. En el otro, pues bueno... Te vas chocando por allí y ya veremos cómo termina la carrera. Quizás al otro lado del Atlántico ese tipo de carreras gustan más, ¿no? Donde, bueno, pues la ¿Otro acción... tipo de espectáculo, quizás? Sí, quizás hablamos de... Mientras en la Fórmula 1 los que la seguimos nos quedamos embobados viendo el monitor de tiempos y lo que está haciendo... En Estados Unidos el espectáculo en pista lo es todo. Entonces quizás si se aplicase demasiada tecnología sobre esos coches, dejaríamos de tener ese espectáculo en pista, veríamos otra cosa completamente diferente. Bueno, ya saben, Mario Andretti y otros muchos campeones que estamos diseccionando, recuperando en muchos casos aquí en el Mundo de los Campeones. Pueden ustedes seguir este podcast a través de los podcasts de radio, a través de Libertad Digital
digital, de las distintas plataformas. Así que nosotros les invitamos a que recuperemos a esos campeones juntos, que dejen sus comentarios, que aporten también. A lo mejor se nos ha quedado algo en el tintero, que podamos seguir aprendiendo. Somos una gran comunidad, la de la Fórmula 1, la del mundo del motor. Y yo, después de haber redescubierto a Mario Andretti, me parece un tipo con el que me iría de cañas, fíjate. Sí. ¿A que sí? ¿Debe tener de historias para contar? Hay que recordar una frase de Mario Andretti que ha quedado para la posteridad, ¿no? Y era aquello de: si todo está bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido. Nos da idea de por dónde, eso me recuerda, de por dónde va su mente. La primera o la segunda vez que yo monté en Cars, me acuerdo que hice un comentario al que soy mi marido y le dije, dice, es que ni he frenado en la curva. Tú sabes que me contestó, que es un poco en esa línea, y dice, pues si no has frenado es que no ibas lo suficientemente rápido al llegar a final de recta. Y dije, vale, ya está, lo he hecho mal. Es un poco la misma historia, ¿no? Comentario orgulloso y al final te desbaratan. Zasca, no ha sido suficientemente rápido. Pues yo creo que nos quedamos con Mario Andretti. Gracias, Salvador. Seguiremos descubriendo, ¿eh? Después, nosotros normalmente lo decimos a la audiencia. Una vez que terminamos un podcast, nos miramos otra vez y decimos, ¿y el siguiente qué? El siguiente. Pues tendrán que escucharnos. Claro, que nos sigan. Seguiremos hablando de campeones de Fórmula 1. Pues hasta la próxima. Lo acabamos de hacer, pero lo repetimos. Os recordamos las formas de escucharnos. Podéis hacerlo desde la web y aplicaciones de radio, así como desde las diferentes plataformas de podcast, como son Spotify, Apple Podcast, Podimo, iVoox, Google Podcast o Amazon Music. Lo importante es que sigamos empujando, sigamos conociendo la Fórmula 1 y que lo hagamos con ustedes. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.